Hola, ¿qué tal? Sí, la que quieras puedes sacar. Son puede ser que ya están viejitas, esa. Esta es la última, esta es la de este mes. ¿Ya la tenés? Está bien. Sí, ya lo tengo, pero que ahora no salen tan seguido. No, porque ahora salen cada 2 meses las Ah. publicaciones. Está bien. Sí, Bueno, antes viste que salían todos los meses. ¿y cuándo va a salir la próxima? Y la semana que viene, para los primeros días de septiembre, está la nueva revista. Bueno, Uno puede acercarse. me voy a dar una vueltita. Tengo una consulta, yo estoy leyendo el nuevo librito Enseña. Sí. Ese que es como grisecito azulado. Sí, sí. Y bueno, yo estaba viendo la parte esta del 1914 y comento, estuve revisando las referencias bíblicas que figuran, pero no logré encontrar ningún pasaje bíblico que avale, digamos, la fecha de 1914. ¿Y quién te está dirigiendo la estudio? Mira, empecé a verlo con alguien, pero se fue, digamos, no pudo seguirlo. Digamos, ¿a cuánto habré tenido? 1 o 2 clases nada más. Pero después ya no logré conseguir nunca más. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué necesitas saber? Sí, le estaba comentando a la hermana. Porque ya has hablado en varias oportunidades con nosotros. Sí, de hecho que le estaba comentando, digamos, como le decía, digamos, yo logré, digamos, en una sola vez, digamos, que vinieran para empezar un estudio. Pero cuando íbamos por el capítulo 1 abandonaron los testigos de Jehová. Y bueno, yo me quedé con esa duda. Lo que no pude encontrar jamás fue un pasaje bíblico que avalara la fecha de 1914. Claro, tenés que seguir haciéndolo, porque si vos vas por el capítulo 1 no podés comprender lo que pasa en el capítulo 4. No, pero no me ha entendido, digamos. Voy por el capítulo 1 del libro de Enseña. Sí. La Biblia, en cambio, que sería otra cosa diferente, sí, la he leído muchas veces, llevo 30 años estudiándola, pero digamos lo que no encuentro en ninguna parte es un pasaje bíblico que avale la fecha de 1914. Y yo, sinceramente, lo que me pregunto es, los testigos de Jehová me dicen a mí que, digamos, sus creencias están basadas en lo que dicta el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Y a su vez, el cuerpo gobernante dice basar sus doctrinas en lo que dice la Biblia. Pero, sí, tengo entendido que ya se te ha explicado eso. Exactamente, eso es lo que le estoy diciendo. Pero lo que nunca me pudieron explicar es 1914, un pasaje bíblico que avale esa doctrina. Porque, digamos, el problema, a mí siempre me criaron diciéndome, vos estudias las escrituras y no importa que venga un maestro de traje muy bien vestido, no le tenés que creer a menos que lo avale con la Biblia. Exactamente. Eso es lo que me dijeron. Y yo aplicando eso fue que, bueno, las personas que vinieron a mi casa se fueron, nunca más volvieron. Y yo he intentado, digamos, como le dijo la señora, he charlado con diferentes testigos, haciendo los carritos cuando yo voy a retirar la atalaya, pero nunca consigo que vayan a mi casa. Claro, señora. Sí. Y no lo vas a conseguir porque nosotros no vamos a los domicilios. No van al domicilio. Solamente en nuestro territorio. Pero por eso, en el territorio de mi hogar, yo fui a visitar al anciano más cercano, digamos, el Salón del Reino, y yo le expuse mi caso y le digo, mire, yo realmente me gustaría charlar mucho respetuosamente, digamos, porque la verdad solamente la tiene la Biblia. Pero a mí me preocupa mucho porque este anciano nunca vino y bueno, ningún testigo nunca volvió. Y me pasa siempre lo mismo, que cuando yo le pregunto a un testigo de Jehová que me presente un texto bíblico que avale la fecha de 1914, no existe el texto bíblico, entonces esa es mi duda sincera. No sé si todo lo demás como que ya lo tenés cerrado menos eso. Exactamente, digamos. Que justamente es eso, no encuentro un texto bíblico, ni uno solo en toda la Biblia, que avale la fecha de 1914. Ahora le explico por qué me preocupa eso de la fecha puntual. Porque si la fecha de 1914 está errada, eso significa que el cuerpo gobernante no es el esclavo fiel y discreto. ¿Por qué? Le explico por qué. El cuerpo gobernante enseñó a través de las atalayas que en 1914 aconteció la parucía. Ya sabemos lo que está. Bien, si la fecha está errada, como pasó con otras fechas, entonces significa que Jesús nunca eligió al cuerpo gobernante como su esclavo fiel y discreto en la tierra. Y te das cuenta de las implicancias de eso. Significa que estamos siguiendo a un maestro que dice ser el único canal de Jehová en la tierra y en realidad no lo es. Por eso es tan grave y es tan importante tener un pasaje bíblico que avale la fecha de 1914. Hay
profecía, por eso es que nosotros nos guiamos por eso. Vos tenés la página, Bueno, sabés cómo entrar y poder responder inquietudes que es que lo tengas. hice, pero nadie da respuesta. Mira, te No, aparte explico. vos no lo estás siguiendo, que si estamos siguiendo algo que es falso, no, vos no lo estás siguiendo, así que pues no te tenés que preocupar. No, pero me preocupa porque ustedes me dieron una revista una vez y me dijeron que eran el único canal de Jehová en la Tierra. Yo No, digamos, entonces ¿por qué buscas las revistas si no estás con...? porque me parece importante, digamos, analizarlas y exponerlas a las revistas, para que la gente se entere, porque si esta es la organización de Dios, la gente tiene que venir aquí. Pero si no lo es, la gente tiene que huir. Claro. ¿Me entendés? Digamos, para bien o para mal de la organización, yo lo que persigo es la verdad, sobre todo otra cosa. Y el problema, bueno, es ese, simplemente no existe un pasaje bíblico que avale la fecha de 1914. Entonces nos estamos basando en una suposición y no en la palabra de Dios. No nos estamos basando, no generalices, vos no te basas. Ok. Claro, y vos estás dudando, nosotros no. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿me entiendes? Pero el problema es que si los testigos de Jehová no presentan una defensa de su fe, si no quieren venir a mi casa, y yo empiezo a sospechar algo raro está pasando, porque ¿cómo puede ser que el canal de Jehová en la Tierra... ¿Cómo? Decís que no han ido a tu casa. No quieren ir. Sí, le digo, Claro, no por quieren algo no ir. quieren O sea, ir, porque yo fui a hablar con el anciano más cercano a la congregación y yo le expuse mi caso, lo vuelvo a repetir. Digamos, yo sinceramente empecé a estudiar. El primer grupito que vino, digamos, a mi casa le explicó. Nunca empezamos. O sea, cuando le hice estas preguntas nunca volvió. El chico me dijo que bueno, no podía estar con el trabajo. Por eso ese no lo cuento. Después logré contactar con otra persona que era anciano de la congregación, después me enteré. Y él vino, solamente empezamos el capítulo 1 y abandonó, nunca más volvió. Bueno, yo consulté, llamé por teléfono, me dijo que sí en algún momento, pero bueno, fueron como, no sé, tenía poco tiempo para poder dar un estudio el anciano. Y entonces nunca lo pude concretar, pero lo que, digamos, yo trato de pensarlo mejor. Sí. No voy a pensar mal del anciano, pero digamos, el tema es que no hallo, nunca vinieron a mi casa. Y lo que me preocupa es que cada vez que yo pregunto esto en un carrito, que es una pregunta común, es una pregunta bíblica. Entonces nadie tiene por qué ofenderse porque le hagan una pregunta como esta, porque si uno, digamos, quiere avalar si algo que le han enseñado es Pero bíblico volvemos a lo mismo, no o hay no, un texto, pero porque es una profecía. por eso no hay una profecía. Sí hay una profecía. Bueno, Es la caída de Babilonia, es la que menciona Ezequiel. pero le digo una cosa, yo busqué... Sacando cuenta con los años, Sí. y llega a 1914 como un año que es un Pero para eso necesitas un estudio de la Biblia. Lo sé, cosa lo que sé. no tenés. Pero le explico una cosa. El problema es que esto de la caída de Babilonia, en realidad no es la caída de Babilonia, le cuento cómo es. Es la caída del templo de Jerusalén frente a Babilonia. El problema que yo veo es que la fecha que la organización dice que cayó el templo de Jerusalén frente a Babilonia es en el 607 Sí. antes de la era común. Sí. Pero en realidad yo voy a los historiadores y todos concuerdan en que fue en el 587 antes de la era común, ¿me entiendes? En 607 cae. Bueno, los historiadores no están de acuerdo con la organización y todos al unísono, y usted puede ir a cualquier enciclopedia, puede ir a la... Pero, y eso Puede ir a te cualquier felicitamos enciclopedia. que hayas conseguido toda esa información. Bueno, cualquier enciclopedia que usted presénteme una sola enciclopedia que diga 607 y yo le creo, no existe. Todas las enciclopedias de personas que no sean testigos de Jehová, obviamente, digamos, quizás haya algún testigo de Jehová que armó alguna enciclopedia o algo. Pero yo digo del mundo de los historiadores, digamos, los que avalan, los arqueólogos, todos concuerdan, es algo ya sabido, que en el 587 cayó el templo de Jerusalén. Si a eso usted le quiere sumar los 70 años de exilio, súmeselos, pero no le va a dar 1914. Y el problema es que, dejando ahora de lado todas las cronologías, temas de historiadores, vamos a la Biblia. No hay un solo texto bíblico que diga que la profecía de Cristo es de 1914. El problema es que veo que encima los textos que hablan de la parucía de Cristo niegan que sea en 1914, pues dicen que la fecha nadie la puede decir porque está oculta y ni siquiera al Hijo. Entonces dice, solo el Padre la sabe, ni siquiera los ángeles. Y dice, si alguien les dice que vino, no le crean, porque cuando venga nadie les va a tener que decir, Mateo 24.
sino que va a ser como el relámpago, se ve de una punta a otra y todas las naciones se van a enterar al unísono y se van a golpear el pecho en lamento. Que todas las naciones se han enterado de esto. Ninguna nación se enteró, ni siquiera los testigos de Jehová, pues hasta 1874, hasta 1920 predicaron que la parucía de Cristo fue en 1874. O sea que pasó la fecha de 1914. Que hiciste, ¿por qué entonces estás en todos los carritos preguntando si vos ya tenés No, perdón, ¿cómo es su nombre? Verónica. Verónica. Y perdón, ¿cómo era su nombre? Graciela. Graciela, disculpe. Yo le cuento, no estoy en todos los carritos. Pocas veces paso cuando tengo que hacer un trámite, pero yo como buen cristiano me parece que uno no tiene que pasar de largo y dejar a la persona. Tiene que hablar con ella, ¿me entiendes? Y la persona que cree tener la verdad no tiene que temer de charlar. Sí. ¿Me entiendes? No, Ni es que tampoco... charlar tampoco, pero o sea, el tema es que para vos estás convencido de algo que nosotros no. Estoy abierto, totalmente abierto. Los que creo que están convencidos son los testigos de Jehová. Y ahora, si están tan convencidos, ¿dónde está el pasaje bíblico que lo avale? Y eso es lo que yo les digo, digamos, un anciano, alguien que vaya a mi casa, yo fui hasta el Salón del Reino, contacté al anciano, no quiero decir nombres porque no me parece correcto estar sacando a la luz nombres y cosas así. Pero digamos, yo hablé con el anciano más cercano a mi vivienda, hablé con las dos congregaciones porque tienen 2 turnos y ninguna de las dos fueron a mi casa. Yo les pregunté esto y es como que no sé si es que no van porque no tienen el pasaje bíblico que diga que la parucía de Cristo aconteció en 1914. O no sienten que de verdad quieras aprender. Es que eso no le toca juzgar al anciano. El anciano tiene la tarea de ir a todo aquel que le pida. Digamos, yo te lo digo como un creyente. No te voy a decir qué ministerio cumplo en donde me congrego, pero cuando alguien me pide una razón de mi fe, yo voy. Aunque te explico una cosa, aunque la persona yo crea de que es una persona mala o de que es un falso profeta o lo que fuere, yo voy y le doy razón de mi fe y le predico para que, si la misericordia de Dios quiere, el Espíritu Santo demuestre que se esté equivocando, que lo que le han enseñado no es lo correcto, que las fechas han fallado, ¿me entiendes? Y por eso te felicitamos por esa tarea Bueno, que vos haces. por eso yo preguntaba así con mucho respeto, por supuesto. ¿Sí? Yo leí Daniel capítulo 7, que es otro de los pasajes que la Biblia dice que habla de 1914, pero en realidad Daniel capítulo 7 está hablando de los 7 años en que Nabucodonosor estuvo en locura, al cabo de los cuales vuelve la cordura y se cumplió la profecía. Al contextualizar la profecía, no hay ninguna parte en el texto que indique o necesite hablar de una segunda profecía o de la profecía de Cristo. Es una conexión que hacen la organización Watchtower, pero que no está en el texto bíblico. Por eso no existe un texto bíblico que lo avale. A mí me enseñaron: no confíes, por más de que las personas tengan apariencia de piedad, por más de que lleven una Biblia abajo del hombro, digamos, no te fíes, verifica la Biblia, porque si no está en la Biblia, digamos, es mejor confiar en Dios y no en los hombres. Maldito el que confía en el hombre, y en cuanto a los que van a Dios, digamos, van a ser bendecidos, digamos, ¿no? Te agradecemos la observación. Sí. Vamos a tratar Y de te tenerlo en felicitamos cuenta. por todo lo que estudias. Y un pasaje Es un chico muy bíblico. inteligente. Muchas gracias, usted también. Pero digamos, usted me podría nombrar un pasaje, uno solo en toda la Biblia, que avale la fecha de Por eso 1914. te volvemos a repetir. Nosotros consideramos ese año por las profecías. ¿Cuál? No hay un texto ¿Por cuál definido profecía? que diga en 1914 ocurre tal cosa. Por eso, no hay pero- ningún texto. Pero ¿cuál es Es una profecía. ¿En cuál La profecía? de Ezequiel. la de los 70 años de cautiverio? Exactamente. Pero ya le expliqué Por que eso, pero el es templo de tu Jerusalén... concepto. Volvemos luego a lo mismo. Es tu concepto. No es el mío, es Por un eso hecho. la variedad de religiones que hay. Claro, pero le explico una cosa, más allá de lo que yo piense y de lo que usted piense, vayamos a las enciclopedias y Claro, yo veamos en este cuándo momento aconteció. No tengo para verificar lo que estás diciendo vos. Ah, ¿sí? bueno, Volvemos luego en a lo ese mismo. caso le Si respeto. ahí está. Si lo hacemos, veremos y a lo mejor lo conversamos en otro momento. Le hago una pregunta, Sí. Graciela. Sí.
¿Sería posible que usted averigüe en una enciclopedia cuándo cayó el templo de Jerusalén? Sí, lo voy a hacer, además lo he hecho. Pero Bueno. bueno, puedo decir que hay otra posibilidad de que no esté leyendo lo que corresponde. Sí, la verdad Pero yo he estudiado el tema. No tenemos una crianza, no tenemos una educación religiosa ciega. Nosotros verificamos todo lo que se nos enseña. Me parece genial. ¿Sí? Bueno, yo me gustaría mucho volver en otra oportunidad y Tú sabes preguntarle, que siempre estamos acá. cómo le ha ido cuando ha ido a la A buscar, enciclopedia. sí. Y se ha fijado cuándo cayó el templo de Jerusalén frente a Nabucodonosor. Dale. Porque digamos, ahí está el épice de la cuestión. Bueno, Vamos. muchas gracias, No, al muy contrario, amable. que andes bien vos, Hasta luego. cuídate. Entonces, hoy día lo que hacemos es trabajar con familiares y amigos para crear una red de acercamiento a esa persona y invitarle a una conversación que puede ser igualmente intensiva, 1 o 2 días seguidos hablando, de sesión única, digamos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es compartir esa información con la persona. Es decir, son intervenciones centradas en la información y en todo aquello que el grupo está ocultando y que no le está diciendo, porque el grupo tiende a distorsionar toda la información entrante y saliente. Difícil, pero ¿cómo se llega a estas personas? A mí lo que me gustaría que me dijera es precisamente eso, cuando una persona no quiere escuchar, que está ahí. Por general, claro, en nuestro país, no sé como en Estados Unidos, que hay algunos pocos especialistas más, en nuestro país lamentablemente hay contados, por no decir 2 o 3, vamos, si los hay, que se dedican a hacer intervenciones, lo que básicamente yo hago, que son exit counseling, es decir, intervenciones para la salida, es decir, familiares que nos vienen a consulta diciendo es que tenemos que sacarlo. Entonces, claro, eso hay que valorar muy bien, ese tipo de estrategia, si la vamos a hacer o no la vamos a hacer, porque quizá hay que esperar y atenderla una vez salga por su propio pie, ¿no? Pero sí, la situación reúne los requisitos mínimos de trabajo con la familia, etcétera. Lo que hacemos es, insisto, trabajar para lograr un consentimiento del adepto, con el mínimo consentimiento, que esté dispuesto a intercambiar información y experiencias con otras personas y con los propios familiares. Entonces, son situaciones muy intensas emocionalmente, donde la persona se suele sentir como muy atacada y muy cuestionada, ¿no? Y bueno, y donde hay que ir acercándose poco a poco y a veces se tarda 1 año o se puede tardar más tiempo en acceder a esa persona. Es decir, que no es un recurso inmediato ni mágico, ¿eh?